Hoy vamos a entrar en animales impuros y puros. Este concepto dentro del mundo cristiano de pronto no se ha aceptado de manera generalizada. Sin embargo, la Biblia nos recalca este tema, creo que más de una manera muy ordenada para nuestro entendimiento y nuestra forma de ver, o más bien nuestra forma de ser desarrollado en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. ¿Qué ocurre con esto? Una de las cosas, ¿quiénes son padres acá? La mayoría, ¿no? La mayoría son padres acá, ¿cierto? Muchos de ustedes, muy pocos no. Cuando nosotros somos padres, una de las cosas que más nos interesa y por la cual más estamos pendientes de nuestros hijos es ¿cuál? Porque ¿qué comen? La alimentación. Es un poco obvio que todos nosotros como padres estamos pendientes de qué comen y qué no comen nuestros hijos. Es una lucha constante en muchas áreas para algunos. A muchos les gusta el dulce de una manera, entonces uno es atajarle los dulces y a escondérselos. Y los amigos o los suegros a veces o los abuelos van a darles más y uno es una guerra entre el que más le dé y el que menos le dé. ¿Sí? Porque uno está pendiente y uno en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Que sus hijos estén bien o se alimenten de una manera sana, correcta. ¿Bien? Imagínense el Dios del universo que tiene tanto y que fue la creación tan grande, decirnos simplemente, cojan lo que quieran. Es un poco extraño. Como padre, nuestro Dios que es Padre de nosotros, una de las cosas que Él también fue muy claro para que nos lleváramos bien en esta vida es cómo deberíamos alimentarnos nosotros, sus hijos. Una de las cosas que también es desafiante es porque esto lo relacionamos, que vamos a hablar generalmente con como nos quieren judaizar, es decir, quieren que comamos como los judíos. Y entonces empieza a haber una brecha ahí como no, es que ya me está sacando de mi forma de ver las escrituras y me quieres volver judío. No. Recuerden que la Biblia nos cuenta que los mandamientos de Dios fueron dados a todo Israel. Y que no solo los judíos estaban allí, todo el pueblo de Dios estuvo presente para toda su población. Entonces voy a hacer una cronología. Es todos los eventos que tienen que ver con el tema de la alimentación el día de hoy a lo largo de la Biblia, para que usted pueda sacar sus conclusiones y tenga cada día más esto en cuenta para su cotidianidad. Esto también nos lleva a ser puros de una manera constante y nos permite evitar la impureza en nuestro cuerpo. Vamos a ver. Quiero empezar por Mateo 4, antes de hablar del alimento como tal, de una situación que nos va a ayudar a entender esto. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7. Esta es la parte cuando Yeshua, fue tentado por el enemigo, por Satanás, en el desierto. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Sí? Y él fue tentado de 3 maneras. Mientras él precisamente ayunaba, ¿cuántos días ayunó el Señor en ese momento solo? 40 días y 40 noches. Yo no le estoy diciendo que tiene que hacer lo mismo, pero ¡wow! Nuestro Señor se abstuvo de alimentación por tanto tiempo. Y es que abstenerse de cosas no quiere decir que las cosas sean malas en sí, es que estamos buscando algo específico en el mundo espiritual. Y mire lo que pasó en Mateo 4:5. La segunda tentación que Satanás le hizo al Mesías fue la siguiente, la segunda. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Es decir, Satanás le citó una porción bíblica y le dijo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Satanás le estaba citando Salmos capítulo 91, versículo 11 y 12. Interesante, se lo citó tal cual. Es decir, si tú saltas, la Biblia está diciendo, la Escritura, que tú vas a ser rescatado. Eso prácticamente es lo que le estaba diciendo. Entonces salta, porque la Biblia ya dice eso. Pero nuestro Mesías hizo algo maravilloso y dijo, pero espera, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Le contestó con Deuteronomio 6:16. O sea, era un debate de la ley de Dios.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una de las artimañas de Satanás es que usemos un versículo específico para tentarnos a caer en una equivocación. Es decir, cuando tú dices, es que mira que aquí la Biblia dice esto, pero no has visto sobre ese tema qué más dice la propia Escritura, entonces tú te puedes llevar eso como una verdad que es la que tienes que ejecutar en ese momento. ¿Me explico? Y es un engaño, porque aunque una porción bíblica pueda decir algo, no quiere decir que toda la relación de ese tema te lleve a decir que ese algo sea la respuesta final de Dios para una situación. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la alimentación es un tema que se ha visto así, por porciones. Es que si ve que acá dice esto y ya. Entonces, como dijo esta partecita de esto, ya. Cuando toca decir, no, espere porque es que acá también dice esto. Y ocurrió esto y por eso el desenlace es este. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso es importante ver el panorama completo de cualquier tema y no solo una parte que, aunque puede decir algo que sí dice la Biblia, no es lo que se debe ejecutar en ese momento. Entendiendo esto, les voy a hacer es una cronología de lo que tiene que ver con la alimentación desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. ¿Les gusta? Para que uno vea la cronología. Empecemos por la primera, Génesis 1:29, bien arrancando. Porque desde el comienzo Dios se interesa por qué vamos a comer. Y creo que es uno de los temas más importantes si usted tiene un hijo. Y Él nos creó a nosotros, pues es un tema clave, ¿qué vamos a comer? Entonces, cuando arrancó la historia, Génesis 1:29, Él le dijo al ser humano que creó lo siguiente. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Entonces, arrancando la creación y antes de que Adán y su esposa pecaran, ¿qué les dio de alimento al ser humano? Las plantas y una ensalada de esas que se come Laura, bien rica así, bien saludables, salad and fruits. Eso fue lo que les dio. Ensalada y frutas. Pero entonces si usted mira ese y usted dice, ¿sí ve? Eso es lo que tenemos que comer y ya. Entonces es el diablo diciendo, es que eso es lo que es y ya. No, espere porque hay mucho más acerca de la alimentación. Entonces, arrancando la Biblia nos dio Dios eso. Sin embargo, va transcurriendo el tiempo. ¿Y qué pasó después? Que pecaron, ¿cierto? Ellos pecaron y todo lo que usted ya sabe, el mundo cambió, todo entró en un estado diferente e incluso nuestro cuerpo humano, su naturaleza inmortal pasó a ser una naturaleza mortal, es decir, que va a morir y empezó a necesitar como que más cosas que esas dos cositas nada más que él había propuesto en un comienzo. Así que Dios, como un buen padre, dio una nueva instrucción. Muy interesante, Génesis 9:3, vamos allá. Génesis capítulo 9, versículo 3. Génesis capítulo 9, versículo 3. ¿Está listo? ¿Qué ocurrió en este momento? Estaba recién Dios, había mandado el diluvio, mató a todo el mundo, excepto ¿a quiénes? A Noé y su familia. Entonces a Noé y su familia ahora le da una instrucción. Le dice lo siguiente, Noé, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Parece ser que le amplió el menú. Les amplió el menú. Pero era una ampliación como muy interesante y a la vez como, wow, todo lo que se mueve, me lo voy a poder comer, ¿cierto? Además de lo que ya les había dicho que sí, antes, que eran las verduras y pues las frutas obviamente que tienen semilla. Entonces, les servirá de alimento. La pregunta es, ¿entonces esta es la respuesta final? Entonces podemos coger cualquier cosa y ya, que se mueva. Pues si va pasando ese perro y yo tengo hambre, venga a ver, porque no tengo de pronto para el pollo del asadero.
Entonces agarremos al perrito y hacémoslo acá. ¿Será? Pero inmediatamente y muy cercano a ese momento, él dio una pista de algo maravilloso y muy claro a Noé, que seguramente se lo dijo internamente, pero que lo empezó a mostrar públicamente a través de esta situación. Ahí mismo, en Génesis, devuélvase un momento al capítulo 7, perdón, creo que lo escribí mal. Bueno, el 4 ahí no lo voy a leer, no lo iba a leer, pero leámoslo rápido ahí seguidito, lo que ya les digo a dónde estábamos, 9:3, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, carne con su sangre. No podían comer con su sangre el animal si lo agarraban. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. Todos los animales y todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Entonces les dijo, más o menos parecía que le estuviera diciendo, agarre todo, pero no se lo coma con su sangre. Como quien dice, derrame su sangre y hácelo, porque pues también tenía que ver, y cómaselo. ¿Listo? Muy bien. Luego de eso, ayúdenme acá antes de entrar, Génesis capítulo 7, sí, devuélvanse. Algo que les había dicho antes, pero que tiene que ver con eso y que seguramente estaba en la mente de Noé, versículo 1. Entonces, devuélvase una página, Génesis capítulo 7, versículo 1. Pero mire lo que les había dicho, o Noé entendía de Dios, porque esto que le va a decir Dios a Noé fue antes de lo que le acabo de decir. Así que cuando le dijo Dios a Noé que cogiera de cualquier cosa que se moviera, probablemente Noé tenía en su mente que no era cualquier cosa que se moviera, sino esto que va usted a escuchar. Génesis 7:1 dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. ¿Se acuerda cuando los impulsó a entrar, a que hiciera el arca y todo eso? Después dice, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, y apareció un concepto. Le estaba dando un concepto de que los animales, unos iban a ser puros y otros, ya se va a dar cuenta, impuros. Entonces le dijo, de todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras. Muchas veces creemos que al arca entraron puras parejitas. Eso no es verdad. De los puros, ¿cuántas parejitas entraron? 7. Interesante. Pero luego dice, de todos los animales, 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. O sea que la parejita que entró al arca fueron solo impuros. De los puros entraron 7. Y es que usted se da cuenta que los sacrificios que le hacían a Dios en la antigüedad, e incluso los animales que empezó a comer el pueblo de Dios, eran puros. ¿Usted se imagina donde hubieran entrado con una pareja de impuros y alguno se hubiera equivocado y lo hubiera sacrificado después para Dios? ¿O se le hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado con esa especie? Se extingue. Pero él sí les permitió entrar con más parejas, que eran los puros, porque de los puros sí podían ofrecer a Dios y sí podían también comer. Y ya nos vamos a dar cuenta dónde lo dice. Muy bien, hasta ahí vamos más o menos descubriendo. Ahora saltemos Levítico 11. Levítico 11 ya es el momento donde Dios aclara de manera pública, una vez le ha dado la ley de Dios públicamente a su pueblo Israel a través de Moisés, lo que él esperaba de la alimentación a través de los animales. Bien, y acá viene el concepto más claro de animal puro e impuro. Dice así, Levítico capítulo 11. El Señor le ordenó a Moisés y a Aarón que les dijera a los israelitas, de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Y acá viene ya como un papá diciéndole claro a sus hijos lo que espera. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en 2. ¿Qué es un rumiante? Aquellos animales que tienen como varios estómagos en su estómago, bueno, adentro, en su organismo, sí, que suena, tiene varios estómagos y lo que hacen es pastan,
tragan, vuelve y sale, y vuelve y entra y va al segundo estómago, y eso es un tema todo wow. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, esos eran los rumiantes, como por ejemplo las vacas. Entonces las vacas son un rumiante. Pero además dijo que tenía que tener otra característica, y era que tuviera la pezuña partida en dos. ¿Se ha visto cómo tienen las pezuñas partidas en dos las vacas? ¿Se han visto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿una vaca usted se la puede comer? Claro. Pero él después dice, hay sin embargo rumiantes que no tienen la pezuña partida a dos, es decir, no cumplen las dos características. De esos animales no podrán comer los siguientes. Y él nos dice, el camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida en dos. Tampoco el conejo, porque es rumiante. ¿Usted ha visto cómo tiene el conejo las paticas? ¿Tiene pezuña partida en dos? No, tiene deditos y todo, o sea que es rumiante, pero no tiene, entonces no coman, decía Dios. La liebre, que es un tipo muy parecido al conejo, tampoco. El cerdo tampoco, porque aunque tiene la pezuña partida en dos, ¿la tiene el cerdito, sí? ¿La tiene? Sí, pero él dice, pero no es rumiante. Ese es uno que él no tiene esa característica. Él es omnívoro y no tiene nada de rumiante, que se come lo que le pongan. Después siguen diciendo, no comerán la carne de estos ni los tocarán, en fin. Entonces, la primera cosa que nos dijo es, de los animales terrestres, coman solamente los que cumplan esas dos características, que sean rumiantes y que tengan la pezuña partida en dos. Si no, no los coman. ¿El caballo se debería comer? ¿Por qué el caballo no? Porque el caballo no es rumiante, aunque tiene la pezuña. ¿Sí? ¿Es al revés? Es al revés. El caballo sí es rumiante, pero no tiene la pezuña partida en dos. Muy bien. Usted ya me entiende. Entonces, por eso no se debe comer. Qué interesante. Dios con su sabiduría. Y así nos dejó con todo. Después dice que de los mares, no lo voy a leer, usted lo puede leer en casa, pero me demoro mucho. De los mares podían comer solamente los que cumplieran dos características. ¿Cuáles eran? Que tuvieran aletas y escamas. Las dos. De lo contrario, no. Cualquier otra cosa que se mueva en los ríos y en los mares, dijo Dios, no. Interesante. Así que una mojarra se la puede comer, pero devórela. Sí, devórela. ¿Un bocachico se lo puede comer? Sí, devórelo. ¿Un nicuro se lo puede comer? No. Porque el nicuro, por ejemplo, si usted investiga, no tiene escamas. Solo aletas, entonces no lo coma. Ahora, a usted que le gustan tanto los camarones y todo lo que tiene que ver con la cazuela de mariscos, tan maravillosa ella, pulpito y todo eso, ¿deberíamos comer? No, porque no cumple esa característica. ¿Bien? Y generalmente los animales, generalmente no siempre, pero generalmente los animales que Dios nos dice no los coman, es porque en muchas ocasiones tienen una función de limpieza sobre el mundo. Por ejemplo, los camarones son como las cucarachas del mar. Ellos limpian el mar, como si fueran las cucarachas, literal. Entonces, qué interesante. No siempre, pero muchos de ellos limpian. ¿Bien? Entonces, Dios dice, no agarren eso. Ahí si usted sigue leyendo lo va a ver. Y después de las aves es muy sencillo. Él dice, no vayan a agarrar ninguna ave, ni carroñera, ni esas aves grandes que están en los cielos. Qué interesante que nos dejó aves fáciles de agarrar, ¿no? Como el pollo y la gallina, facilitas de agarrar. Claro, eso sí podemos comer. Pero no estas aves grandes y esto no. Ni ahí dice cuáles no y todo el tema. Tampoco los murciélagos, nada de estas cosas que él dice no. Después de los reptiles, es increíble, de los reptiles sí nos dice algo enfático. No coman ninguno. Ningún reptil, dice él. Siga leyendo ahí pues en la casa Levítico 11. No coman reptiles. Y de los insectos sí dio una señal, dos señales también sencillas. Una señal en el versículo 21, si usted quiere leer de los insectos rápido, dice, hay sin embargo algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer. Pongan atención, chicos, allá atrás, que ustedes podrán comer. ¿Cuáles son los insectos que sí? Los que además de sus patas tienen zancas para saltar.
¿Usted se acuerda qué era lo que comía Juan el Bautista en el río Jordán? Eso. Él sí comía, dice, también toda clase que pueden comer de langostas, grillos y saltamontes. Pero langostas, no de la del, es que uno confunde la langosta es la del grillo, la que parece un grillo, ¿sí? Dice, pero los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, usted los considera animales inmundos. Por ejemplo, Juan el Bautista se fue por esta última dieta. Juan el Bautista cogía de los ríos y él comía ahí de esto último, interesante. Siempre comiendo cosas que Dios dijo sí. Bien, lo demás no. Entonces, eso fue lo que el Señor les entregó. Y mire cuando usted salta a Levítico capítulo 11, versículo 46, la conclusión que Dios nos da. Lea ahí conmigo. Levítico 11, 46, esta es la conclusión. Esta es la ley acerca de los animales, todo lo que usted va a leer allá en la casa, y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas y que se arrastra por el suelo. Versículo 47, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. Qué interesante que usted lo podría comer, pues claro, de poder puedo, pero Dios dice, no debes comerlo. Porque algo impuro te va a hacer impuro. No es visible, es un estado temporal que Dios te dice, mantente puro. Y parte de las cosas que Dios nos manda a los sacerdotes desde la antigüedad es enseñen a mantener puros a mi pueblo. ¿Se acuerdan que lo leímos hace una semana? ¿Qué es lo que pasa en nuestra nación? En nuestra nación y en Occidente especialmente, ¿qué es lo más duro que le pega a uno generalmente cuando lee esto? El cerdo. Y generalmente en segundo lugar, toda la parte de los mariscos. Bueno, el chigüiro tampoco, muy interesante porque es una especie de roedor. Y la Biblia dice que ningún tipo de roedor deberíamos comer. Usted le hace bien con calma el Levítico 11, ahí le explica bien Dios como si fuéramos hijos tranquilamente. Toda la ley de Dios ha estado ahí súper clara, pero por obvias razones, aquí en nuestra zona, lo que más pega duro y choca es el cerdo, que no debamos hacerlo, nada que te contenga cerdo, ni tampoco los mariscos. Si usted fuera a Asia y les enseña a los asiáticos que ahora han creído en el Señor esto que le acaba de decir, ¿qué les pegaría duro aparte de pronto esto un poquito? Bueno, allá comen más cosas de las que Dios dice no. Aquí también lastimosamente comemos cosas que Dios dice que no, pero no en tanta cantidad como en esos países. Por ejemplo, allá comen perro. Y ahí dice, por ejemplo, que cuando usted lea con calma, que ningún animal que tenga almohadillas en sus pies lo vayamos a comer. ¿Usted ha visto cómo tienen por debajo los perros las patas? ¿La ha visto por debajo? Tienen como almohadillas, igual que todos los felinos. ¿Has visto los felinos? Ellos, dice Dios, no los coman. Es sencillo. Pero, si usted va en esos países y le dicen, nosotros aquí comemos, por ejemplo, aletas de tiburón. ¿Has escuchado que en Asia comen sopa de aletas de tiburón? ¿Cierto? ¿Deberíamos comer los hijos de Dios eso? No. ¿Por qué? Porque los tiburones, ¿qué característica tienen? ¿Tienen aletas? Sí. ¿Tienen escamas? No los comamos. Sencillo, ¿sí ve tan fácil como es de entender? Un ciervo, un cordero, ¿lo deberíamos comer? Claro, podemos. Todo el que tiene que ver con ganado, claro que sí, pero el cerdo no. Entonces le dañamos a muchos la bandeja paisa. Yo hace 7 años como así. Y ya. Pero es que usted se está volviendo judío, no sé qué. No, es que espere. ¿Qué ocurrió? Durante toda la historia, el pueblo de Dios comió así. Y llegó Jesús a la tierra. Y acá empezó el problema. Porque llegó Jesús a decir algunas cosas que muchos dijeron, se dan cuenta que ya podemos comer cualquier cosa. Y acá empezó el primer debate. Vamos con Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 es el primer debate acerca de que aparentemente ya podemos coger o agarrar, cualquier cosa
de la tierra, rompiendo no solo el estado de pureza nuestro, sino también el ecosistema tal como Dios lo creó para que funcione de una manera perfecta. Porque cada vez que nosotros agarramos cosas para lo que no fue creado, estamos también rompiendo de una u otra manera no solo nuestra pureza, sino el estado del ecosistema tal como Dios lo creó con un propósito perfecto. ¿Tiene que ver? Claro que tiene que ver. Marcos 7 dice lo siguiente. Acá viene. Pero versículo... Perdón que es que tengo Mateo. Denme un segundo que abrí mal. Ya estoy con ustedes. Marcos 7. Dice, los fariseos desde el versículo 1 y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Entró un nuevo concepto no dicho por la Biblia, no dicho por la ley de Dios, sino dicho por la tradición, ya lo vamos a leer, de la tradición religiosa del pueblo judío, que se había alejado de lo que ya Dios había dicho y le había aumentado cosas. Entonces Dios nunca dijo que había manos impuras para comer. Dios lo que dijo era que había animales impuros que comer. Pero empezó a crearse una ley entre ellos, generacional, que era que si no cumplían con un rito específico de lavarse las manos antes de una manera específica, entonces estaban no solo teniendo impureza los animales, sino sus manos. Es decir, sus manos ahora eran impuras, así que si iban a comer algo que, entre comillas, era lícito, se iban a hacer impuros a causa de que no cumplían con su tradición de lavarse de X o Y manera las manos. Acá dice en el versículo 3, en paréntesis, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito, es un rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de sus autoridades o ancianos. Una tradición que se convirtió en eso, en tradición, no en un mandamiento divino. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar ropas, jarras, bandejas de cobre. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Es decir, ellos habían dicho que las manos también se volvían impuras a causa de no cumplir el rito. Qué increíble, porque se había vuelto algo muy, casi que una ley de Dios, algo que ellos mismos habían creado generación tras generación. Y es que la presión de la tradición generacional y familiar se puede volver casi que un mandamiento aunque Dios no lo haya dicho. ¿Eso es fuerte o no? ¿Cuántos han escuchado cuando dicen, es que mi papá y mi mamá me dijeron, y mi abuelo me dijo, y mi bisabuelo me dijo? Y eso, aunque puede ser bueno, porque si Dios lo dijo y se sostiene en el tiempo es bueno, el problema es cuando sea algo que parece que Dios haya dicho y no haya dicho Dios, y nosotros lo creamos como si Dios lo haya dicho. Ahí es que cuando empieza el problema. Y ellos lo habían creído de esa manera. Así que increparon a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la ley o la tradición de nuestros ancianos de lavarse de X o Y manera las manos antes de comer y así comer con manos impuras? Les contestó Jesús, versículo 6. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. En vano me adoran, pues sus enseñanzas no son más que ¿qué? Reglas humanas. Y es que las reglas humanas se pueden volver tan fuertes en la vida de nosotros que terminan invalidando la ley de Dios. No les voy a leer esta parte porque él empieza a hablarles de decirles que eran unos hipócritas porque ellos enseñaban cosas que Dios no había dicho y lo llevaban como un mandamiento en sus vidas y a la gente. Pero luego él resume nuevamente y vuelve a entrar en este conflicto de la comida y salta al versículo 14. Salta al versículo 14 de ahí mismo y mire lo que dice. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Qué chévere cuando Jesús llama a la multitud. Lo estaban increpando unos pocos, pero él llama a la multitud delante de ellos y les dice, escúchenme todos.
Entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Y muchos diríamos, no, pues buenísimo, porque entonces eso quiere decir que ya podemos comer cualquier cosa. No, espere, vamos a seguir leyendo porque tenemos que entender el contexto y el final. ¿Listo? Entonces, hasta ahí pareciera que la cosa, ¿qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir? Pero aquí el ataque estaba haciendo porque estaban diciendo que había una manera de ponerse impuras las manos. Ese era el problema. Recuerde que para sus mentes, la mente de aquellos personajes, incluyendo la del Señor y nuestro Mesías, era que alimento era ¿qué? Todo lo que ya leímos en Levítico 11, más las verduras. Eso era para ellos alimento. Eso era lo que tenían en sus mentes. Entonces sigamos. ¿Dónde voy? Versículo 17. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declara limpios todos los... Ay, si ve, Iván, que usted está más cerrado. Con esto Jesús declara limpios todos los alimentos, dijo el Mesías. ¿Será que se equivocó la escritura? ¿Será que se equivocó el Mesías? ¿Será que hay un error ahí? No. Él estaba declarando puros todos los alimentos. Es decir, lo que ellos consideraban alimentos no se iba a volver impuros a causa de que sus manos no estuvieran cumpliendo el rito de lavarse las manos. O sea que si ellos iban a comerse un corderito con las manos sin lavárselas, el corderito, que era alimento para sus mentes, no se iba a volver impuro ni ellos a causa de no cumplir el rito de las manos. El corderito y todos los alimentos que Dios siempre ha dicho que es alimento son puros, a pesar de que no se cumpla con el rito de las manos. Él nunca dijo, y Jesús declaró limpio todos los animales. ¿Dijo animales? Alimentos. Y para ellos alimentos era Levítico 11, más las verduras y las frutas. Así que lo que estaba invalidando era el hecho de que les dijeran a ellos que se iban o que se hacían impuros por no cumplir la ley de las manos limpias previas a comer algo que es alimento. Qué interesante. Luego viene otro momento en la Biblia, que es el segundo, son 3 momentos. Hechos capítulo 10, versículo 9. En Hechos capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente. Es una situación muy particular que ocurrió con Pedro. ¿Se acuerda Pedro, el discípulo de Jesús, que comió y bebió con él? Bueno, Pedro estaba en su casa y de repente le entró un éxtasis, como una visión, y él vio una sábana extendida en los aires con muchos animales, aves y reptiles que Dios había dicho por siempre y desde la antigüedad que eran animales impuros y por eso no deberían comerlos. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Cierto? Hechos capítulo 9, versículo desde el 9. Perdón, Hechos capítulo 10, desde el versículo 9. Sí, recuerden que acá esto es maravilloso. Pedro comió y estuvo con el Mesías todo el tiempo. Mire lo que dice la visión. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión. Vio el cielo abierto y algo parecía una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Wow, o sea, le estaba diciendo la voz, mata y come algo que ellos en su mente sabían que era impuro. Y mire lo que dice Pedro. De ninguna manera, Señor, le dice a Dios. Le replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Es decir,
Pedro, que anduvo con el Mesías, que anduvo con Jesús en vida humana, que caminó con él, ¿habrá recibido alguna instrucción diferente? ¿Por qué la tenía tan clara Pedro? Porque Jesús nunca vino a invalidar esto. Jamás. Y lo que dijo allá, que acabamos de leer con el tema de las manos, si él lo hubiera invalidado, ¿por qué Pedro tendría que escandalizarse? ¿Por qué? Si Jesús hubiera dicho que podemos comer cualquier cosa, ¿por qué Pedro se iba a escandalizar? ¿Quién estuvo con el Mesías? Pues claramente no. Así que esto nos demuestra que Pedro vio que el Mesías también cumplió, vivió y se alimentó como él siempre lo ha dicho desde toda la antigüedad. Luego dice, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Sí se da cuenta que Dios ya purificó, o sea, como si, segunda vez, come lo que quieras porque ya está purificado. ¿Será que Pedro entendió eso? Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Y mire lo que dice el versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión aún. Es decir, Pedro no dijo, es que me está diciendo que coma y que ya puedo comer cualquier cosa. No, él se quedó, ¿qué? Analizando, ¿qué me está queriendo decir Dios con que mata y come? Esto que es impuro, ¿me estará hablando de la comida? Pedro no estaba viéndolo por ahí. A tal punto que después, si usted sigue leyendo la historia, ¿qué ocurrió? Vino gente que no era judía a su casa. Vinieron gente de Roma, vinieron gente de un centurión a buscar, gente que creía en ese Dios de Israel, a buscar a Pedro vino. Y como los judíos en ese momento consideraban a los demás extranjeros como impuros, como personas con la cual no podían entrar en contacto, si no eran judíos, entonces Dios le dio tremenda lección diciéndole, es que esto que te estoy mostrando es para que entiendas que lo que yo he purificado, que son las demás naciones que van a creer en mí a través de mi Hijo, no los llames impuros, puedes relacionarte con ellos. Y Pedro lo entendió. Leamos más adelante. Versículo, ahí mismo en ese capítulo 10, lea el versículo 25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio, que era quien lo había mandado a llamar, salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Y miren este versículo 27. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Y le dijo, versículo 28, entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, porque ellos los consideraban personas impuras. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro, o sea, ninguna persona la debo llamar impura o inmunda. Por eso cuando me llamaron por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Pedro entendió la visión. Estaba hablándole Dios de que ya comiera cualquier cosa y nada que ver. Dios le estaba explicando a través de algo que era muy claro para ellos, de pureza e impureza, cómo él iba ahora a limpiar de la impureza a los pueblos diferentes o los gentiles diferentes a ellos. Segunda situación muy interesante para no desacreditar que la ley y la Torá, la ley de Dios con respecto a este tema, sigue totalmente vigente y andando. Y hay una última, que es con la que vamos a terminar. Esta última es la más compleja por no entender los acontecimientos de ese momento y la ley de Dios. Y es la siguiente. Con respecto a los animales, habían 3 características claves que Dios repetía una y otra vez en la antigüedad. Primera, no coman el animal con su sangre o la sangre. Esa era la primera. La segunda, no coman animales que encuentren estrangulados por ahí, es decir, ya muertos por ahí. A pesar de que sean, entre comillas, puros, si ya está muerto, está estrangulado, no lo agarren, no se lo coman, decía Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Como que se lo encuentra usted por ahí. No. Bien.
Y la tercera, que era un tema muy delicado de conciencia, que no comieran nada sacrificado a ídolos o a dioses falsos, porque se tenía la costumbre de sacrificar animales, pero en favor de ídolos falsos de otras naciones, Baal, Moloch, bueno, todas esas que hablaban en la antigüedad. Entonces esas naciones, para en teoría agradar a sus dioses falsos, también mataban y sacrificaban animales para ofrecerles su sangre y esos sacrificios a esos dioses falsos. Entonces esa era la tercera, no coman nada sacrificado a los ídolos, un tema de conciencia. Entendiendo estos tres conceptos, ellos en esa época, al igual que Pablo, tenían un desafío. Y el desafío era que lo sacrificado a los ídolos era un tema muy de lupa, porque era un tema de conciencia. Es decir, había gente que ya era más madura en la fe y entendían que no existían más dioses, que solo había el Dios de Israel, que era el Dios del universo, y que cualquier otro Dios inventado era eso, inventos. Entonces hubo gente que ya llegaba a un cierto estado de madurez en su conciencia para decir, como no hay otros dioses realmente, yo realmente puedo agarrar cualquier cosa y comérmela, la pura, ¿no? Los alimentos, podérmelas comer sin esa prevención de que si fue o no sacrificada a los ídolos. ¿Me entienden? Pero había otra gente que no tenía todavía esa claridad en su conciencia, y lo que prefería era que si tenía alguna duda de lo que ese animal que sí se podía comer fue sacrificado a un ídolo falso, preferían abstenerse, porque de pronto se sentían mal si lo comían y había sido, entre comillas, dedicado a algo así. ¿Me entienden los dos tipos de conciencia que habían? Los dos tipos de personajes que habían en el momento. Entendiendo ese concepto, vamos a leer lo que Pablo escribió. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. Así vamos a ver con más claridad lo que Pablo escribió. 1 Corintios capítulo 8. Miren lo que dice, desde el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. O sea que Pablo era de los que ya tenía la claridad en su conciencia de que los ídolos no eran nada porque eran inventos falsos y solo había un Dios. Era de los maduros. Y que hay un solo Dios. Versículo 5. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya que sea en el cielo o en la tierra, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses falsos y muchos señores falsos, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesús, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. O sea que él estaba plantando que tenía una conciencia clara de que no había más ídolos o dioses falsos. Pero, dice Pablo, no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne. ¿Carne cuál? La que se puede comer, alimentos, recuerden. Comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Es decir, hay personas en ese momento que como les daba temor y si cogían algo así, su conciencia se contaminaba porque no estaban seguros si estaban pecando o no. ¿Entienden? A diferencia de Pablo que dijo, yo me la como, porque no hay más ídolos. Pero él entendía que había personas con esa conciencia. Versículo 8. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, ni somos mejores por comer, ni peores por no comer. No está hablando de animales impuros, sino de lo que sí se puede comer, pero el problema era este tema de conciencia. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad, los que son maduros, no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, los que les da cosita comerse algo sacrificado a los ídolos. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti,
que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Es decir, ten cuidado porque los maduros, los que entienden esto, cuando estén con alguien que no la tengan clara, tengan cuidado porque pueden hacer pecar en su conciencia a estos que no tienen claro lo que tú tienes claro y comen y se sienten mal a sabiendas de que quizás ellos no la tienen, no están seguros de que no están pecando. Versículo 12. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré entonces carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Es decir, Pablo dice, prefiero abstenerme en frente de un ídolo, de un débil en su conciencia, abstenerme de comer carne que han sacrificado en teoría a ídolos para no hacerlo pecar a él, pero es por él, no es por mí, porque yo sí me la puedo comer porque yo la tengo clara. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Prefiero abstenerme para no hacerlo pecar. Aquí no hay un debate de que si puede comer cualquier carne, no, ellos están hablando de la carne que sí se puede comer de los animales puros. Muy bien. Luego dice Pablo, mire tan interesante, también en 1 Corintios, pero adelántese al capítulo 10, versículo 14. Mire cómo lo que empieza a decir acá. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. Dice así. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Él está hablando de la cena que se hace en conmemoración a la muerte y la resurrección de nuestro Dios, de Jesús. Y él dice, cuando compartimos ese pan y esa copa, estamos entrando en comunión con su muerte y su resurrección, con Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 18. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios a esos ídolos lo hacen para los demonios, wow, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y también en la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y mire lo que dice después. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo, dice. ¿Será de todo? De todo lo que se vende en la carnicería, coman de todo, dice él, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, ¿está diciéndonos pidan cualquier cosa? No, están diciendo de lo que Dios siempre ha dicho, sí, pidan cualquier cosa sin preguntar si fue sacrificado o no a los ídolos. No necesitan preguntar eso. ¿Por qué? Por lo que él mismo está diciendo. Porque no es necesario. Espera que me perdí aquí, 10, 14. Y después dice, 26. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer a ustedes y ustedes aceptan la invitación, coman todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Le estará diciendo que coman cualquier cosa? O sea, si ustedes le sirven un sapo asado, ¿se lo va a comer? No, es que coman cualquier cosa que sí es lícita, pero no es necesario preguntar si fue o no sacrificado a los ídolos. Coman de todo tranquilos, por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, se lo dice de aposta, entonces no lo coman. Por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo en la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios?
En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¡Wow! Ya uno ve el contexto, se dan cuenta cómo era un tema de conciencia de los sacrificados, los ídolos y no. No era un tema de que si podíamos agarrar cualquier cosa de la carnicería o no. Era que no era necesario que estuviéramos tan o nos sintiéramos mal si comprábamos algo que sí se podía comer, pero sacrificado a los ídolos, porque no hay otro ídolo y solo hay un Dios, y del Señor es todo lo que fue creado en la tierra. Luego le podemos hablar de más cosas, pero vamos a terminar hoy. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mis amados, nosotros hemos vivido lejos de este tipo de entendimiento de la impureza, pero tenemos que volver a ella, no para que sea una carga, sino para que sea más sabio nuestro proceder dentro de nuestra cotidianidad. Dios nos ha marcado cómo deberíamos alimentarnos para evitar vivir o que nuestro cuerpo esté en un estado de impureza. Al igual que las demás cosas que hemos hablado, que aunque no son pecado, sí nos llevan a estar en un estado incorrecto para ejercer ciertas actividades en ciertos momentos. Que Dios nos ayude, porque esta es la ley divina. Esto que acabo de contarles es la palabra de Dios. No son inventos míos, está totalmente escrito, avalado no solo por la ley, por la Torá y por los profetas, sino por los propios apóstoles, que nos demuestran que lo que escribieron no fue para desvirtuar lo que Dios había dicho en su ley, fue para corroborarlo. Y lo que estaban ayudando era a que la gente lo entendiera y lo viviera, incluso hoy en día nosotros. Cada uno de nosotros no se está cambiando de religión por esto. Al contrario, está puliendo su fe en su cotidianidad y su vida en pureza. ¿Esto es desafiante? Sí, por una simple razón. Será siempre desafiante, por una razón. Porque las tradiciones culturales en nuestras naciones nos presionan a que si nos salimos de esas tradiciones culturales de nuestros padres y ancestros y nos volvemos a la tradición real, que es la palabra de Dios, vamos a ser criticados. Vamos a ser juzgados. Nos van a decir, usted está traicionando nuestras tradiciones, y te van a hacer sentir por un tiempo rechazado. Pero así como algunos se abstienen para llegar vírgenes al matrimonio o en pureza sexual, también serán criticados. Así como aquel que se abstiene de vivir en impureza en otras áreas, que se abstiene de robar cuando los demás roban, que se abstiene de romper la ley cuando los demás la rompen, serán impulsados por la cultura a ser criticados y juzgados. Aquellos que también queremos comer como Dios nos demanda para mantenernos en pureza, seremos también criticados. Y te dirán que estarás traicionando tu cultura, te dirán que estarás traicionando sus ancestros, incluso sus enseñanzas directas. Pero recuerda, la Biblia la corrobora, y yo no tengo como le digo a mis hijas, papá, y si estuviéramos interpretando mal la Biblia y pudiéramos comer cualquier cosa, ¿qué? Y yo le digo, hija, no perdemos nada, porque si Dios y estuviéramos muy mal y pudiéramos comer de todo, lo único que pudiera pasar es que Dios nos diga un día, oye Iván, usted si hubiera podido comer todo eso y no se lo comió. Y yo, ay sí, qué embarrada, no me lo comí. Bueno, pero si estamos en lo cierto y deberíamos mantenernos en pureza también de esta manera y lo ignoramos, el Señor, ¿qué nos va a decir? ¿Por qué ignoraste mi palabra? Te pude haber utilizado de otra manera y yo quería perfeccionar mi entendimiento antes de mi regreso para que todos volvieran a mi ley, a mi Torá, a mi instrucción. ¿Por qué lo ignoraste?
¿Por qué te mantuviste en impureza cuando se te enseñó? Ah, no. ¿Por miedo? ¿Por temor a traicionar? ¿Por temor a las tradiciones que te habían enseñado? Pero si estaba ahí escrito, tienes que aferrarte a lo que yo dije, no a lo que la tradición ha dicho. Bien, vamos a orar. Padre, pongámonos de pie. Padre, gracias por lo que acabamos de poder escuchar, entendiendo que lo que buscamos es eso, la pureza de nuestros cuerpos para poder desarrollar mejor nuestra vida cotidiana en comunidad y de servicio a ti. Padre, gracias. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta noche y te pedimos que nos sigas ayudando a comprender tus estatutos y a vivir en tus mandamientos, porque como tú dijiste, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y sabemos que nuestra salvación está en tu Hijo, pero sabemos que en sus palabras y en sus mandamientos está la sabiduría para vivir en este mundo. Ayúdanos a ser valientes para sostenernos en tu verdad, a pesar de cualquier crítica o de cualquier dificultad, burla o situación que provenga del hecho de que queramos obedecerte y perfeccionar nuestra fe delante de ti. Gracias, Señor. Amén.